El gobierno de la tarde. Tarde se integran en este momento Esteban Delgado y Rafael Fafa Taveras, Eddie Alcántara, José Luis Mendoza y quien les habla. Venimos de las 3 de la tarde, así que las buenas tardes para Fafa y para Esteban. Saludos, doña Yurisa Céspedes, Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, así que están aquí desde temprano. A Eddie no lo robamos. Fafa Taveras. Sí, no, óyeme, El equipo técnico que nos acompaña, los amables oyentes de la de 3 a 5 hay menos tensión. Así que pórtense bien, porque de 3 a 5 yo estoy viendo que hay menos presión y tensión para no quedarme de 3 a 5 y joderle el horario 5 a 7. Yo no sé si es que el doctor Mateo te apabulla o te intimida, que yo veo que tú estás mansito. No, que con él uno aprende. Con él Contigo no lo que hace es que se embrutece. Es que uno aprende, ¿no? Yo lo que siento es como que no sé, como que tú te intimidas. Yo me fui de aquí ayer creyendo. Tú no te envalentonas tanto. Yo me fui de aquí. Es verdad que se aprende con el doctor Mateo, pero se aprende oyéndolo también por la radio. Permítanme saludar a nuestros oyentes ahí en el inicio de este programa de las 5 de la tarde y desearle a toda nuestra gente. De hecho, hoy es miércoles, un buen fin de semana que comience mañana, el viernes y el sábado y el domingo. Sí, Fafa, yo, mira, con Andrés, contigo, por ejemplo, se aprenden muchas cosas. Cuando yo estoy aquí con Andrés, me pongo como lúcido. Pero ayer yo me fui a mi casa creyendo que era verdad lo que él dijo, que Danilo podía ser candidato sin modificar la Constitución. O sea, yo me fui que la mujer me preguntó y me dije, no, ¿quién va a ser candidato? Digo yo, Danilo. A mí se me olvidó que la Constitución tiene un impedimento. Oye, mi comentario. Porque es que yo no sé qué es lo que pasa en este horario. Yo doy. Pero, Le llegó de la chipa que emite Punta Catalina. ¿Y quién te convenció o intentó convencerte de que Danilo se podía candidatear sin modificar la Constitución? Yo nunca oí a nadie hablar de eso. ¿Cómo que no? Ayer dijo yo te incurrí. Bueno, pero Esteban ayer no dijo eso. Yo nunca dije eso ni me atrevería a decirlo porque eso es... No, él dice que él trabajó en la modificación de ese artículo, en la elaboración de ese artículo que prohíbe para este caso. Julio Curi, tú dices. Sí, entonces, a pesar de eso, Julio tiene una teoría interesante. Él tiene el secreto de cómo se ignora ese acuerdo. Él interpretó. La teoría tiene sentido porque el Tribunal Constitucional ciertamente pudiera declarar inconstitucional ese artículo. No, ahora, pero ya se refirió. Ahora ya se refirió a eso por un lado, y por otro lado, si lo hiciera el Tribunal Constitucional, como quiera a Danilo Medina no le convendría intentar ir como candidato atento a una sentencia de un tribunal que todo el mundo sabe que está integrado. No, lo que pasa es que pudieran imitar una a Bolivia. modificación constitucional tiene ya otro peso. Pudieran imitar a Bolivia. Ahora, mi comentario de hoy es sobre esa situación del PLD. No solo mirando a Danilo, sino sobre todo a Lionel, porque de verdad que ese es un tema que todos los días que pasan acorta la incertidumbre, porque no dijeron nada en marzo, pero no pueden prolongar mucho tiempo el silencio. Están obligados a Carabino a definir qué es lo que va a pasar. Bueno, yo lo que le digo y le he establecido mi tesis sobre el particular, que es lo que he dicho aquí. La gente entiende que la Constitución de la República, las prohibiciones o medidas excepcionales que toma que perjudican a alguien en particular, la gente entiende que es al individuo. Yo he dicho que no es al individuo, sino a la condición. Entonces, el que ostenta la condición... Todo eso es interpretativo. No, eso no es interpretativo. Sí, eso es interpretativo. Bueno, pues entonces, ¿por qué los guardias no votan? Por ejemplo, lo que tú opinas... Si a él lo habilitan... Otros juristas opinan diferente. O sea, eso como quiera que sea interpretativo. Bueno, la única diferencia que yo tengo desde que se modificó la Constitución de la República, opinando igualito. La situación de hecho... Otros no. La situación de hecho, la que tú dijiste hace un rato, que... El Tribunal Constitucional ya dijo que para que Danilo se pueda repostular habría que modificar la Constitución de la República. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció en ese sentido. Ahora, yo he planteado, y lo planteé ayer, por ejemplo, que ese procedimiento, ese proceso de modificar la Constitución para volver otra vez a darle la posibilidad al presidente Danilo Medina de que se repostule, indudablemente lo va a debilitar en parte. Por lo tanto, si fuera a hacer eso, debieron hacerlo con tiempo, debieron hacerlo incluso antes del mes de marzo, o deberían hacerlo ya, apresuradamente si es posible, para darle un margen de 2 o 3 meses de recuperación a la figura del presidente Danilo Medina ante una situación que, como quiera que sea, tiene elementos de rechazo y tiene elementos también de impopularidad. O sea, aún con el posicionamiento que pueda tener Danilo Medina y con la intención que pudieran tener una gran parte de la población de que él se reelija, ese procedimiento
para habilitarlo, lo va a debilitar su figura por lo menos durante un periodo. Y lo ideal es que ese debilitamiento sea lo antes posible para que tenga tiempo de recuperarse. Bueno, vamos a saludar a la gente del chat de la Z101. Saludos a Alejandro Rodríguez Suárez, a Fausto Mata, Joel Beltré, Roberto Cantón, Pedro Mercedes, Juan Emilio García Costa, Nicolás John, Emanuel Sánchez, Melania Mercedes, María del Carmen Flores Altagracia, wow, son tantos, Félix Collado 30, Miguel Ezequiel Santos, Frank Reyes, José Agüero, Juan Pablo de los Santos, Anderson de León, Eusebio Novas Pérez, Remedios Ramón, mi hijo y ese Remedio. Remedio Ramón. Sí. No, pero es un nombre de pila. No sé. Ryan Bridgeford, ese es fijo todos los días. Frank Reyes, Oscar Domínguez Minaya, a Luz del Alba, a Alejandro Rodríguez, a Samín Teritali, Martín Aracena y Osana González. Gracias a todos ellos que se quedan ahí pendientes de la Z101, Nathan Mercedes, Freddy Minaya, Joel Valentín Lara, Angelina González y Fausto Mata otra vez. Fausto dice que quiere saber de la salud de Domingo Páez. Domingo está en Estados Unidos, ¿o ya regresó, Fafa? No ha regresado. Está recibiendo tratamiento allá y nosotros esperamos, al igual que tú, que pueda regresar pronto y reintegrarse nuevamente al equipo, porque también nosotros lo estamos esperando. Pero él tiene una licencia médica de aquí y tiene que dedicarse únicamente a recuperar su salud, porque su tema es un poco más serio. Saludo también a Modesto Federico, a Diocoides García y a todos los que están ahí tranquilos, escuchando e interactuando con nosotros a través del chat interactivo de nuestro canal de YouTube Z Digital. A propósito de que estamos hablando desde el bloque anterior de primarias y de elecciones internas, Abinader asegura que va a ganar las elecciones con más del 12% a cualquier candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo dijo hoy, que si las elecciones nacionales fueran el día de hoy, él ganaría con más de un 12%, sin importar quién ostente la candidatura del PLD. Sus palabras fueron las siguientes: ustedes saben que en asuntos de encuesta nunca les he dicho algo que no sea la realidad. Al dirigirse hoy a una reunión de presidentes y secretarios generales provinciales, municipales y de distritos municipales del PRM en todo el país, dijo que en algunas encuestas la ventaja que lleva a quienes aspiran al PLD es mayor y supone que un precandidato del PLD que conoce esos datos, que habla de un plan que llama RD 2044, cuando cree que su partido pudiera volver a competir con el poder. Que en las encuestas de trabajo que viene haciendo su equipo hay varias provincias en las que de manera sorprendente en las precandidaturas senatoriales aventajan el PRM a sus competidores del PLD. Bueno, pero para llegar ahí primero le falta ganarle a Hipólito en las primarias, ¿no? Él lleva una ligera ventaja, Sí, una ventaja amplia. Le gana seguro el ¿Ya está ganado? Sí, eso no hay duda. Yo no diría, pero sí, si la primaria en el PRM con el padrón. ¿Gana Abinader? Sí, gana. Eso es lo que... Con el padrón abierto, con el padrón cerrado, como quiera le gana. Sí, Abinader gana como quiera. Ahora los números que uno conoce ciertamente reflejan eso, pero yo recuerdo que en una ocasión Miguel aventajaba también y perdió. Ah, sí, pero eso fue que hubo una influencia ahí de... ¿Cómo tú sabes que no pudiera de haber unos influencia? votos PLDistas Uno que no se sabe. metieron para que... Claro, ahí fue para que se el probó, candidato ahí fue que se probó, convenientemente fuera ahí fue que se Hipólito. probó la tesis de la primaria De semiabierta la primera para se- beneficio, sí. Exacto. para quien quisiera elegir a su rival, lo hiciera. Por eso fue... El PLD en las elecciones del 2012 eligió su candidato. Exacto. Los dos- candidato bueno, enfrentado. eligió los dos, Sí, el que llevó y el que exactamente. quiso enfrentar. Sí. Entonces, por eso yo No, siempre... claro, pero digo, eligió a quien, a Por quien quería eso enfrentar. siempre yo mantuve la teoría sobre la querencia que tenía el PLDismo que dirige Danilo Medina, de que el hecho de que querían primarias abiertas, ostentando el poder, era precisamente para tratar de imponer su criterio en la mayoría de los partidos políticos. Por eso no se debía aprobar. A propósito, hay un, Porque rumor, eso ocurre. hay un rumor que dice que el señor, el exministro de Obras Públicas, Díaz Robo, tuvo mucha participación en el En proceso. las primarias semiabiertas En del el proceso, PRD. sí, para que Hipólito resultara ganador. Y entonces ahora hay gente allegados a Díaz Rúa que se quejan de que
el PLD de Danilo ha tratado mal a Díaz Rúa. No, había gente, y esa es la verdad. Él hizo una labor Había importante gente. para ¿cómo se dice? Para arreglarle el camino. Eso es a verdad. Pedro Medina. Mira, había gente, yo lo he dicho aquí, nadie ha podido desmentírmelo, porque si Claro, lo... son rumores. Que No, se no, no son conce- rumores. que se No son concentre rumores. en su No, caso. No, pues yo lo he dicho aquí No hay prueba públicamente. de No, así que me llaman y me digan que le digo prueba. A ti te encanta que Se te involucró, digan no, que porque no me, es que, escúchame, Esteban, es que a mí nunca me ha llamado nadie a decirme No hay mentira o que se lo prueba, demuestre, no hay porque yo digo la prueba, cosa, no hay prueba ni yo evidencia digo de la que- cosa, no la tienes tú. Ahora, Bueno, al complácelo, igual como dile, se bueno, Ahora yo recuerdo, mira, yo, Lo que pasa es que si las pruebas se ocultan y no se muestran, tampoco se no, sabe no, si existen. No existe. exacto, entonces yo estoy diciendo, Es decir, si yo digo que tengo una revelación divina, hasta que yo no lo oye, demuestre, se involucró sectores, oye, en principio, el leonelismo estaba apostando a otra cosa, a otra carta que no fuera Danilo Medina. En principio, los funcionarios fundamentales del gobierno de Leonel Fernández, ellos lo saben. Bueno, que vayan ahora, aterricen con Danilo, que le va a pasar el rolo. Lo mismo se dijo también con las elecciones anteriores, las del 2016, de que gente de Leonel Fernández habían ayudado económicamente y electoralmente a candidatos de la oposición, entiéndase diputados y senadores. Bueno, pero parece que esa ayuda fue lenta o floja porque el resultado fue que No, están el ahí los danilismo diputados, arrolló. los No, diputados arrolló. que supuestamente ayudó a Leonel están ahí Fueron en dos, el tres Congreso. Dos o tres diputaditos. O sea, eso no hay. Parece. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La Policía Nacional capturó y puso a disposición de la justicia a 5 nacionales haitianos, miembros de una banda que se dedican a cometer asaltos en residencias, principalmente en horas de la madrugada. Un sexto implicado, apoyado Pepo, falleció durante un incidente con agentes policiales que le daban seguimiento mientras se trabaja en la búsqueda y captura de otro individuo identificado como Franklin Pozo. A los detenidos se les decomisaron 7 relojes, 9 anillos, un par de aretes, unas argollas, 8 celulares, 2 pistolas, un cargador para pistolas, 2 automóviles, 2 motocicletas, 2 mochilas y 2 carnets con el cual se hacían pasar por agentes de seguridad haitiana. El Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, afirmó que la lucha contra la problemática global del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo constituye una prioridad para República Dominicana. En ese sentido, destacó que implementan mayores acciones de cooperación y coordinación para lograr mejores resultados en la prevención, investigación y sanción de ese flagelo. El procurador se refirió al tema al encabezar un encuentro con los fiscales titulares y procuradores de los diferentes departamentos judiciales, donde les presentó la Matriz General de Control de Casos del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFILAT, que tiene como finalidad servir como evidencia para las siguientes evaluaciones que realizará ese organismo en el país. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en 2 lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 189-11 para el desarrollo de mercado hipotecario y fideicomiso en República Dominicana, una de las iniciativas legislativas sometidas al Congreso Nacional por el presidente Medina tras su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero. Mediante una nota de prensa, la Cámara Baja explicó que con la modificación de la ley, la cobertura tope del precio de las viviendas de bajo costo pasa de 2.6 millones a 3.5. Y que en tal sentido, con esta medida el gobierno busca posibilitar que un segmento de la familia dominicana de clase media pueda adquirir su propia vivienda. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro llevará a cabo una modernización del sistema eléctrico nacional, luego de una crisis de energía que en las últimas semanas ha producido numerosos apagones. Reiteró que la crisis eléctrica fue ocasionado por un ataque criminal de la oposición venezolana y el gobierno estadounidense contra el CENE, que ha afectado infraestructura, líneas de transmisión y la capacidad de generación de energía. Todas las informaciones pueden ser ampliadas a través de Z Digital y entrando además en nuestra plataforma de redes sociales, todas con el usuario único @Z101 Digital. Esteban. El tema ese del lavado de activos, al que hace referencia el Procurador General de la República, a propósito que tenemos una ley aquí contra el lavado de activos. Fíjate que esa legislación establece una serie de limitaciones o de regulaciones o de controles que al final lo que ocurrió fue que el sector financiero, el sector de la construcción y otros sectores
que tienen mucha dependencia de movimiento de dinero en efectivo, tuvieron que ir a los estamentos gubernamentales a explicar que la aplicación estricta de esa legislación iba a implicar una desaceleración importante de la economía. Y se establecieron una serie de dispensas y de facilidades reglamentarias o de levantamiento de algunas de las aplicaciones que tiene esa legislación para facilitar que la economía siga fluyendo. Y eso tiene que ver con el hecho de que una parte importante del sostenimiento de la economía dominicana tiene que ver con el lavado de activos. No, la baja que la gente cuando le hablan cuando se menciona el lavado de activos inmediatamente piensan en el narcotráfico. Y sin embargo el lavado de activos en otras áreas. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana es de alrededor de 80.000 millones de dólares. Las estadísticas mal levantadas indican que en el ámbito de América Latina se estima que el 8% del Producto Interno Bruto latinoamericano, por lo menos el 8%, se sustenta en el lavado de activos. Si llevamos ese 8% a la República Dominicana, tendríamos entonces que de esos 80.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto, por lo menos 6.400 millones de dólares están sustentados en el movimiento de actividades de lavado de activos. No digo, repito, que el lavado de activos en la República Dominicana sea solamente vinculado con el narcotráfico, sino con otras operaciones. Pero no hay dudas de que ese tipo de manejo del dinero sustenta o sostiene en gran medida esa prosperidad que muestra la economía dominicana, principalmente en los elevados niveles de consumo de determinados sectores. ¿Quieres que te diga? Aquí tiene que variar la medición de la cantidad que se habla o que dicen las autoridades que se mueven producto del lavado. Aquí hay tanto cuarto lavándose por la vía del narcotráfico como de la corrupción también, incluyendo los ayuntamientos. Cuando hablo de ayuntamientos, lo que ocurre es que para señalar eso tú tienes que probar el ilícito previo. Lógicamente, no, y el de la droga, por ejemplo, aquí hay mucho. Sí, porque ahora mismo hay mucho dinero lavándose que tú no le has probado mucho. Y lo digo y lo retengo porque, insisto. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Utilizar el término, eso es de lavado, se ha convertido a veces en un deporte olímpico, donde cada quien que o no entiende cómo el otro generó riqueza o no lo conoce, lo dice, y lo peor es que se da como una verdad absoluta, insisto. El lavado, dentro de sus tipos penales, dice claramente que para ser lavado tiene que haber un ilícito previo. Eso hay que comprobarlo. Claro, y como hay que comprobar que el que está lavando dinero o ha obtenido riqueza producto del narcotráfico, hay que agarrarlo traficando con droga y probárselo también. Lo que sucede es que aquí no hay interés de probar lo que se produce y lo que se está lavando a través de la corrupción. Y esa falta, esa es otra cosa. Y otra cosa es. Y otra es que esa cortina de falta de comprobación, que es totalmente real, ha hecho que mucha gente, y eso incluye a fiscales, alguaciles, persigan a cualquiera que tiene dinero, porque se ha entendido que tener dinero te hace sospechoso de un crimen. Sí. Recuerdo cuando el juez Vargas, y siempre lo dije aquí en su momento y lo repito, valientemente recuerdo cuando puso en libertad a una persona, le devolvió sus divisas que se le habían quitado y dijo, tener dinero no es un delito. Aquí también se ha utilizado esa tipificación, insisto, para alegremente tachar a cualquiera. Gente que aquí maneja sobre todo el retail, el negocio del detalle, colmados, suplidores, cosas, que anda con mucho dinero encima, porque así es que liquida, así es que compra mercancía diario, semanal. Un alguacil que te vigila te cae atrás, descubrimos fulano con 800,000 pesos en efectivo. Y usted me está acusando a mí de un crimen con tener 800,000 pesos. ¿Y cómo se compran las grandes cantidades de productos en los mercados? Exactamente. En efectivo. Entonces, lo digo porque mucha gente se ha recostado de ahí. Sí, pero ¿dónde está el tema? ¿Tú sabes para eso. Está bien, pero ¿tú sabes dónde está el problema? Yo te acabo de deslindar las dos cosas. Primero, todo hecho ilícito debe ser probado para tú poder acusar. En materia de narcotráfico, que ahora tiene que estar circulando decenas de miles de millones de pesos, productos del narcotráfico que todavía supuestamente no han sido descubiertos. Así pasa en la corrupción. Pero en la corrupción no hay el interés de tú poner en movimiento una maquinaria que pueda comenzar a buscar quienes tienen riqueza que no pueden justificar. Y en el narcotráfico te agarran 1, 2, 3. Pero ¿dónde está el problema mayor? En que muchas veces el que tiene que perseguir eso y cuestiona la riqueza de otro no resiste un cuestionamiento, pero él está dentro del organigrama estatal que le permite a él investigar riqueza ilícita o no de un individuo. Pero en ese momento él no es cuestionable. Mientras tanto investigan la gente. Pero cuando viene a ver que está investigando
tiene más cuarto que no puede justificar que ese que está investigando, el investigador. Bueno, No, pero pero también no solo ocurre- eso, no es también solamente ocurre- el dinero. Dígase Ahí de la hay- policía, hay- dígase de todo el mundo. Oye, policía, ministerios públicos y Claro. jueces que hablan de delitos y de actos dolosos cuando ellos también, valiéndose de su impunidad y de su fuero de protección, han hecho lo mismo, pero nadie los juzga. Pero claro, Sí, pero pero claro. también ocurre lo contrario, o sea, porque te voy a decir una cosa, no es tan difícil en un periodo de tiempo con determinadas operaciones de negocios lícitos, alcanzar una prosperidad económica que bien pudiera llamar la atención de alguien y no necesariamente implique, como dice José Luis, algún tipo de actividad ilícita. Entonces, aquí en cualquier barrio de la capital, cualquier colmadero de eso, Sí. te mueven millones de pesos. No, yo en te voy a poner un efectivo ejemplo. Y millones incluso hasta de dólares. Hace unas cuantas Porque a Semanas veces Santas. tú tienes un tipo que tiene un... Pero un segundo. no, pero espérate, discúlpame, que a veces tú tienes un tipo que en un barrio es dueño de 10 y de 20 colmados. Hace no de uno. unas cuantas Semanas Santas, en un tema que hicimos desde un vuelo de helicóptero, tiramos una fotografía del crecimiento del Gran Santo Domingo. Y el primer comentario que surgía era de un joven, que para colmo lo conozco, y decía, todo eso es producto del lavado. Y yo decía, oye, ¿y tú no le reconoces a tu país la capacidad de hacer ni siquiera un segundo piso que no sea producto del delito? Como que se lo pensó 2 veces. Lo digo porque la salida más fácil, que incluso termina desprestigiando cualquier tipo de esfuerzo privado. Es más, lo voy a decir más claro. Esa ley que se aprobó con presión de los Estados Unidos, con presión del Departamento de Estado, Sí, y sí, que esa- ni siquiera esa ley es y que gringa, ni ¿eh? siquiera se adaptó a la realidad dominicana. Es una prohibición para hacerse rico trabajando. Lo digo responsablemente. Aquí nada más puede ser rico el político y el pelotero que firma afuera. El resto que se enriquece trabajando es sospechoso de lavado porque le da la gana. Comparto Y contigo. por eso te dije que como Comparto quiera contigo el gobierno tuvo que llegar a determinados acuerdos y a determinadas dispensas con el sector financiero y con otros sectores, principalmente, como dije, de la construcción y de la economía informal. ¿En relación a qué? En relación a eso, a que esa legislación es tan estricta que si se aplicara de manera punto por punto, Pero el sector entonces con- aquí habría el actividades, sector- que definitivamente El sector se quedarían construcción, congeladas. el sector construcción que ha dicho que ha sido uno de los más afectados con esa aplicación, que aquí cualquier cosa que se apruebe, la Claro, plagien y que la traen aquí. Claro que en la construcción hay de todo. Sí, no, Ahí sí hay de todo. pero claro que sí, pero el que está trabajando honestamente tiene derecho a protestar, Sí, como ha hecho sí. Acoprovi, que ha protestado porque todo lo que Acoprovi tiene involucrado entre su asociación o federación, nadie puede cuestionarlo. Ahora, el que esté construyendo por allá, independientemente que tú puedas utilizarlo se puede lavar hasta en lo que sea, hasta comprando lapicero. Ahora, una legislación aplatanada aquí que comparto con José Luis el Antes término. de que tú salgas de ese tema, discúlpame, pero sorprende cómo la gente que trabaja y maneja dinero en efectivo la agarran tan fácil, tan pronto, la meten presa y le quitan su dinero. Y a los que verdaderamente están lavando dinero, simplemente con pagar un peaje, siguen trabajando en su actividad normal, entre comillas, como si no estuviera pasando nada. ¿Ustedes no recuerdan el caso de Bonao? Que aquí hicimos la denuncia casualmente. Ese señor vendió un vehículo, recibió 160,000 pesos, andaba con ellos encima y por eso lo metieron preso. Yo traje un caso Sí. aquí a cabina hace un tiempo y puedo decir incluso el nombre de esa persona. Más de 30 años importando vehículos desde el Japón. Los primeros viajes lo hacía él solo a buscar los alternadores allá. Y puede probar, bueno, tienen esa actividad décadas. Y bastó con que una fiscal, muy popular por cierto dentro de la opinión pública, lo metiera en un caso famoso para que perdiera todo su negocio y su familia hoy está en desgracia económica. Basta con eso, ¿Y no porque le aquí devolvieron los vehículos? no le devolvieron todavía, no se lo han devuelto. Pero tú no viste Aquí el juez bueno es el que tranca, el fiscal bueno es Tú el no que te viste- acusa aunque tú no tengas tú no viste el ninguna cuestionamiento que culpabilidad. una vez Y que sale y lo Tú no dice. viste el Para que cuestionamiento sepa. que una vez recibió el magistrado José Alejandro Vargas, que para mí, de la judicatura completa, para mí personalmente, es el juez más honesto que yo he conocido en mi vida. Es para que estemos claros. La misma situación de cuando entró, desde que era locutor de aquella... Yo puedo decir felizmente que es mi amigo. y- En alguna cosa no he estado de acuerdo con él. Bueno, yo pero es mi también, amigo. también, Y- pero y yo, lo yo trato que lo, a título yo que lo personal. conozco ¿De desde quién que es que hablan comenzó, ustedes? El juez Alejandro Vargas. Alejandro Vargas. Una vez los cuestionarios, porque Él tiene una imagen pública. claro, muy buena. Que si es verdad quieren poner jueces probos y honestos, yo metería la mano, la cabeza en una guillotina por él. Y sé que no me la va a cortar. Mira, él una vez tomó una decisión favoreciendo a un muchacho que el Ministerio Público dijo, este delincuente tiene 500,000 pesos dólares producto de la droga. Y él dice, ¿dónde está la prueba del seguimiento que ustedes le dieron? Del pago que produjo ese dinero
para usted decir que es producto de la droga. No, porque es demasiado cuarto. Un fiscal envidioso, pero un grupo de fiscales que ven quitándole cuarto a clientes. Uno ojalá que un día pudiera decirlo todo. Entonces, mira, cuando él tomó esa decisión que lo despachó, se lo comieron. Pero el Ministerio Público después se quejó y llamó a un sitio y le preguntaron, ¿dónde está el seguimiento que usted le dio para poder demostrar que ese dinero es producto de una acción ilícita? Nunca lo probaron. Porque se acabó. El tema de que paré a fulano de tal y le encontré droga en el vehículo, aquí no aplica. Porque con estos aparatitos y todo, tú tienes que tener y enseñarle a un juez cuál fue el seguimiento que le diste en una investigación que arrojó el que tú pudieras abrir ese vehículo y encontrar droga. Pero te voy a decir Para que pueda algo, ser creíble y no decir- te la Te voy pusieran. a decir algo en términos económicos también, mira. Oye bien esto. Que tiene que ver con el gobierno. El gobierno. Porque en el gobierno hay instituciones y cargos que pagan salarios exagerados. Se pudiera decir que exagerado. Lo voy a decir brevemente antes que nos corte Francia. Las dos balanzas, Una muy persona- bajito o muy alto. Sí, pero una persona que es nombrado en el gobierno con un salario por el cargo que ostenta de 500,000 pesos, que le salgan 500,000 pesos limpios. Suponte, si tiene casa propia y tiene vehículo, porque tal vez es un tipo de clase media, dice, bueno, mira, yo me voy a manejar con 200,000 pesos mensuales. 200,000 pesos mensuales para mantenerse es suficiente. O sea, no es chin. Y voy a guardar 300,000 pesos todos los meses. Si dura 4 años en el gobierno y nada más guarda 300,000 pesos mensuales, al cabo de 4 años, ¿Quién es ese? tiene en el banco 15 millones de pesos. ¿Quién es ese? No, cualquier persona, me estoy refiriendo. Un salario de 500,000. Sin cogerse un chele. ¿Y quién gana 500,000 pesos en este país? Muchísimos Varias funcionarios aquí. gente. Sin cogerse un chele. 500,000. Oye bien, sin cogerse un chele, sin depositarlo en certificado para que genere intereses, sin que le genere intereses ni nada. Al cabo de 4 años va a tener en el banco 14.8 millones de pesos. Entonces, pero este tipo entró sin dinero al gobierno y sin embargo salió y tiene en el banco 14.8 millones de pesos. Sin embargo, puede ser del ahorro del mismo salario. Claro, en los casos donde hay salario. no vive, no come, no bebe. No, te estoy diciendo, utilizando 200,000 pesos para comérselo, para beber y para vivir, y guardando 300,000. Así aquí hay muchísimos cargos que tienen salario elevadísimo, donde la gente si decide ahorrarlo incluso, aún sin invertirlo, como quiera, acumula millones de pesos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:30. Las instituciones de Puerto Plata, algunas de representación social, han rechazado el relleno sanitario de Cofresí, algo de lo que hablábamos ayer al finalizar el gobierno de la tarde. Uno de los movimientos es Soy Pueblo, la Junta de Vecinos de Cofresí y Magiolo, en el municipio de San Felipe de Puerto Plata, quienes hicieron hoy una rueda de prensa para advertir que el proyecto que se va a construir del relleno sanitario en la entrada de Puerto Plata se constituye en un atentado contra el turismo y la salud colectiva de la población. Cuando hicieron las declaraciones esta mañana, dijeron que de manera inexplicable las autoridades municipales anunciaron la construcción de un relleno sanitario sin antes realizar un estudio de impacto ambiental y factibilidad de dicho proyecto, que no pueden permitir que nuevamente se impongan los intereses particulares en detrimento de la población puertoplateña, ya que se pretende hacer un centro de acopio de basura de toda la provincia e instalar una planta recicladora cuyos efectos colaterales para el medio ambiente son impredecibles. Vamos a continuar con el programa del día de hoy e iniciar con los comentarios y el primer turno es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Miren, quiero compartir con ustedes el siguiente comentario. Estamos ahora de que la República Dominicana conozca los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Proceso muy incidentado, proceso muy comentado en todos los rincones del país, sobre todo por el incidente ocurrido entre el Procurador General de la República y la magistrada Miriam Germán, la posición que frente al tema adoptó el partido de oposición que está allí representado, el Partido Revolucionario Moderno, que entiendo que no puede echar hacia atrás y dejar que se le imponga la mayoría, so pena de que tome una decisión y delaten frente al país cuál es el interés real de lo que tiene la mayoría ahí y de qué forma quieren constituir esa Suprema Corte de Justicia. Porque yo decía que independientemente de que hay jueces ahí que para mí no tienen ningún respeto social y que uno sabe
cuál ha sido su comportamiento desde la judicatura y su comportamiento profesional. Hay otros que creo que la sociedad dominicana se sentiría complacida si son tomados en cuenta para la constitución de esa alta corte. Y ojalá que prime en los que tienen la mayoría la necesidad de entender que hay una sociedad que está esperando un comportamiento diferente, primero, del presidente de la República y segundo, de los 5 votos que adicionales a él tiene en el Consejo Nacional de la Magistratura, sin incluir el voto calificado que en caso de empate le otorga al presidente de la República como presidente del Consejo para que pueda decidir. Y miren, ahorita hablábamos de José Alejandro Vargas, que en una ocasión, cuando se iba a escoger los miembros del Tribunal Constitucional, decidió retirarse. Porque a él le habían llegado rumores de que no se le quería colocar, sencillamente porque en un momento determinado le sometieron un expediente en el que él tenía que verse obligado a romper con sus principios y con su comportamiento honesto y honorable desde el sistema de justicia, que era la homologación de un acuerdo entre Odebrecht y el Estado Dominicano, representado por la Procuraduría General de la República. En ese momento, él entendió, además de que dio una cátedra de por qué no podía ser homologado, que no era posible que la sociedad dominicana pudiera aceptar esa propuesta de acuerdo. Y si el tiempo. ¿Y si lo hubiera homologado, tú crees que lo hubieran hecho juez? Y el tiempo, no, pero aunque no lo hubiesen hecho juez, y escúchame, hermano, por lo menos no hubiese tenido o recaído sobre la animadversión que circuló en todos los pasillos, incluyendo del Palacio Nacional, que no hacían nada con él entrevistarse porque no le iban a poner como quiera. Por eso se retiró y lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos frente a la oportunidad que brinda la sociedad dominicana a un presidente que, si bien no tenía el interés de procurar ser reelecto, pudiera optar por una reforma constitucional que sería catastrófico para la sociedad dominicana y para su figura, pero tiene la gran oportunidad de constituir una Suprema Corte de Justicia en la que nos enrostra todo en la cara. No es como ustedes decían, yo hice algo justo, acorde con lo que demanda una justicia en la República Dominicana. Y no repetir la historia de Leonel Fernández, que el mismo día que se dieron a conocer los nombres, duraron 7 meses acabando con esa Suprema y dijeron que no iba a servir, con ligeras excepciones. Jueces honestos que hay. Y en efecto, miren los resultados, cuestionados por todos los sitios, los comportamientos de la mayoría de los jueces de la Suprema Corte. Y lo que sirven, como dijo Modesto Martínez, como dijo una vez Miriam Germán, que se lo escribió en una comunicación al presidente de la Suprema, reciben presión y acoso del sector político que se pone una toga y un birrete púrpura allí y dice que son jueces. Yo recuerdo esa ocasión que Mira le dijo, venga, que usted me respeta, yo soy la presidenta de esta sala, a Fran Soto, y le mandó una comunicación al presidente de la Suprema. Por ende, ella no va a contar con ese voto para escogerla. Y para ella estar incluida en la conformación, tiene obligatoriamente que existir la exigencia y la presión, so pena de consecuencias lamentables para ese consejo, de ese sector de oposición ahí, que yo dije desde un principio que no hacían nada sentado ahí legitimando muchísima vaina. Pero decidieron quedarse. Hay que ver lo que van a hacer cuando quieran excluirla. Cuando, con un comportamiento inusual e ilegal y también inconstitucional, el Procurador General de la República le emplazó y la acosó sin derecho para que ella pudiera tener la oportunidad de venir en otra ocasión a decir, no es como usted dice. Y el alegato que han salido en los medios de comunicación diciendo, bueno, pero que fulano era delincuente, yo me junto con 3,000 gente diario. Y a ninguno le digo que me enseñe un papel de buena conducta. A ninguno se lo pido.
Que él tenía una doble identidad. Óigame, aquí hay centenares de presos que con la misma práctica de Quirinito están en la calle con otra identidad. Que lo han hecho pasar por muertos, compuestos entre los sectores de justicia y la custodia, inclusive alcaldes de las cárceles donde están guardando prisión. Porque esos son dos casos que han sonado, el de Quirinito por la condición de ser el sobrino de Quirino Ernesto Paulino Castillo y de lo que ocurrió alrededor de él, y este caso que involucra a Miriam Germán. Y descubren que sacaron con facilidad otra identidad. ¿Cuántos ex reclusos? Porque tiene que ser ex recluso. No hay en la calle así. Que fingieron estar muertos, hicieron el papeleo y andan en la calle con otra identidad, tal vez haciendo negocio con usted y compartiendo con usted. Es el sistema que está fallando. No es solamente en la Junta Central Electoral o el empleado de la Junta Central Electoral y la judicatura. No, es que si queremos una justicia que funcione, creíble, sin cuestionamiento, que cuando usted vaya frente a un juez, por más honesto que sea, usted todavía, sabiendo que es honesto, tiene su duda. Porque la gran mayoría de quienes lo componen llegaron ahí por enllavadura para proteger integridades de gente que le falló al país, que le falló a esta sociedad. Alejandro Vargas, que es uno de los jueces que para mí goza de mayor reputación, y Miriam Germán también para mí. Y otros abogados ilustres, Cándido Simón, que lo vi ahí, que tiene, ojalá y le den la oportunidad. Modesto Martínez, con todo y el cuestionamiento. ¿Quién puede cuestionar línea partidaria o militancia partidaria de esa persona que uno ha mencionado? Si en verdad queremos una justicia honesta, por lo menos ser tomados en cuenta. Y por cuestiones de tiempo, tal vez no pudiera mencionar más, porque yo me tiré la mayoría de entrevistas. Ahora, el usted decirle a figuras como lo que ya acabo de mencionar, porque han dicho las cosas como son, cuando han sido jueces, cuando han sido entrevistados por el Consejo Nacional de la Magistratura, yo entiendo que si usted no lo toma en cuenta, es porque usted no quiere una justicia que goce de la credibilidad social. Y si usted quiere una justicia para usted, para ese grupo, entonces hay que poner los compañeritos que desfilaron por ahí, que hay algunos de ellos que son muy serios. Henry Molina, para mí, independientemente de que tenga Indotel y tiene filiación partidaria, para mí es honesto. Y otros también. Pero cuidadito con repetir la historia de esos políticos comprometidos full con los sectores de poder, que se ponen una toga, un billete y dicen, no, yo no soy político. Ahora. Bueno, eso quería decir, y ojalá que la sorpresa sea que se escojan jueces honestos, como lo que acabo de mencionar, y que nos rostren la cara que hicieron algo diferente. Porque si hacen lo mismo, creo que no va a ser noticia el que tengan que conocer los nombres, sea compañeritos que van a proteger reputaciones e impunidades que van a colocar ahí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:42. Hay un reporte de entaponamiento en la autopista Duarte a la altura de Arroyo Vuelta en sentido Santo Domingo Cibao. El motivo de este entaponamiento es que hay un accidente con un camión que se volteó con las gomas hacia el lado o hacia arriba en la intersección de esa autopista. Para todo el que está transitando en esa zona, tenga paciencia. Probablemente va a fluir, pero luego de que lleguen las autoridades y puedan resolver con el camión que se volteó en la autopista Duarte a la altura de Arroyo Vuelta, en sentido Santo Domingo Cibao. Continuamos con los comentarios y es momento de escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101 del Gobierno de la Tarde. Esta semana se produjo un anuncio interesante que, bueno, tuvo cobertura en los medios de comunicación, aunque no de manera, vamos a decir que una cobertura extraordinaria, pero no deja de ser importante. Se trata de un anuncio que hizo la Dirección de Impuestos Internos, específicamente el director de Impuestos Internos, de la contratación de una empresa para hacer una especie de diseñar una especie de mecanismo de trazabilidad en procura de reducir la evasión de impuestos en 3 sectores importantes de alto consumo en la República Dominicana: el área de los cigarrillos, el área del ron y el área de la cerveza. Nos referimos a bebidas alcohólicas, bueno, y a cigarrillos.
Entonces el director de Impuestos Internos dio unas cifras interesantes. Una de ellas fue que en la República Dominicana la evasión que existe a nivel de esos tres renglones productivos es de un 40.2%. Y dijo también que cada punto porcentual de recaudación de impuestos que pesan sobre esos tres renglones productivos o económicos equivale a 556 millones de pesos. Entonces, si decimos que la evasión es de 40.2%, entonces asumimos que hay una recaudación efectiva de alrededor de 59.8%. Y si cada punto porcentual son 556 millones de pesos, entonces debe estar la recaudación de impuestos sobre la renta, impuestos selectivos al consumo, ITEVIS y todo junto, del ron, la cerveza y el tabaco o el cigarrillo en 33.250 millones de pesos. Y si se recaudara un 100%, entonces la recaudación sería de alrededor de 55.600 millones de pesos, porque el 40.2% de evasión equivaldría, de acuerdo a cada punto porcentual, a 22.351 millones de pesos. Entonces, la Dirección de Impuestos Internos convocó una licitación pública con el apoyo, la ayuda, la asesoría del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, un proceso bastante transparente que involucró también la participación de la Iglesia Católica a través de Monseñor Agripino Núñez Collado, de las universidades, a través del rector de INTEC, de medios de comunicación, a través o representado por Fausto Rosario, el director de Acento. Y entonces ese proceso, que aparentemente fue bien transparente, dio como resultado la elección o la designación de una empresa que se llama SICPA. La empresa es una empresa suiza llamada SICPA, que tiene por objeto establecer un mecanismo de trazabilidad para reducir la evasión de impuestos en eso y de falsificación de esos productos en el país, y que pudiera contribuir a que las recaudaciones aumenten entre 6 y 8 puntos porcentuales, lo que equivaldría a más o menos entre 3.500 y 4.500 millones de pesos al año. Y entonces hacer la referencia, Impuestos Internos, el director de Impuestos Internos, de que esta empresa SICPA va a desarrollar ese proyecto y que ese proyecto va a conllevar una inversión que va a rondar entre 500 y 800 millones de pesos al año. O sea, si se va a invertir entre 500 y 800 millones de pesos al año para recuperar entre 6 y 8 puntos porcentuales de recaudación de los impuestos que pesan sobre el ron, el tabaco y sobre el ron, el cigarrillo y las cervezas, a los fines de mejorar las recaudaciones entre 3.500 millones de pesos y 4.500 millones de pesos, pues el negocio se ve bastante bien adecuado. Ahora, creo que es medio arriesgado. O sea, se habla de un mecanismo de trazabilidad, no se fue muy explícito de cuál va a ser de qué forma que va a operar esta empresa y cómo va a lograr que las recaudaciones de la Dirección de Impuestos Internos en cuanto a los impuestos que pesan sobre esos tres renglones productivos aumenten entre 6 y 8 puntos porcentuales todos los años. Si se logra eso, es bastante positivo, pero en la explicación que da la Dirección de Impuestos Internos no hay como muchos detalles. Claro que eso tiene sus tecnicismos y esos tecnicismos han de ser aplicados. Pero puede ser arriesgado hacer una inversión anual de entre 500 y 800 millones de pesos pensando que se va a tener un resultado bastante ganancioso de entre 3.500 y 4.500 millones de pesos, porque si no ocurre así en los próximos 2 o 3 años, entonces quedaría mal parada la Dirección de Impuestos Internos en ese sentido. Sin embargo, se trata de una iniciativa positiva. El área de ron, de los cigarrillos y de las cervezas, principalmente de ron y los cigarrillos, son áreas donde hay mucha influencia de falsificación de los productos, de contrabando de esos productos y al mismo tiempo de evasión de pago de impuestos de esos productos. Y esos productos tienen una carga impositiva bastante alta porque pagan un impuesto selectivo al consumo, pagan, como dije anteriormente, un 18% de ITEVIS y por supuesto las empresas productoras pagan impuestos sobre la renta. Las recaudaciones solamente de impuestos selectivos al consumo el año pasado sobre el ron, el cigarrillo y las cervezas, pues rondaron los 22.500 millones de pesos. Pero
tomando en cuenta cuánto vale cada punto porcentual, como dije anteriormente, las recaudaciones en términos totales superan los 33.000 millones de pesos. Alcanzar 50.000 millones de pesos de recaudación en los próximos 3 años de esos renglones productivos, pues sería bastante positivo. Ojo, a la Dirección de Impuestos Internos que hizo un proceso bastante transparente, lo anunció en un acto incluso que contó con la presencia del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, la presencia también de la directora de Proconsumidora, Aniana del Castillo, así como los representantes del PNUD, también representantes de aduanas, el director de aduanas, Enrique Ramírez Paniagua. O sea, fue un acto bastante interesante, cuenta con el respaldo de los productores, principalmente de los productores de ron y cigarrillos que operan de manera legal en la República Dominicana y que tienen ya una tradición de presencia en el mercado porque han sido bastante afectados por los niveles de contrabando. Solo me resta pedirle o exhortarle a Impuestos Internos a que trate de ser un poco más explícito sobre cuál sería el procedimiento, porque incluso la contratación de esta empresa incluye un mecanismo mediante el cual se va a crear una aplicación para que los consumidores puedan acceder a esa aplicación y puedan denunciar la calidad de los productos que compran y puedan entonces reportar esos impuestos internos, pero de repente uno no entiende que los consumidores de ron, de cerveza y de cigarrillos sean necesariamente expertos en la materia. Pero también ocurre lo siguiente, muchos de los cigarrillos contrabandeados que circulan en la República Dominicana son de altísima calidad. O sea, no necesariamente son hechos de manera tal vez artesanal y con mala calidad, sino que a veces son cigarrillos de buena marca internacional que entran de contrabando a República Dominicana y entonces el que lo consume no necesariamente va a tener la intención de denunciar que lo compró de contrabando o no lo compró de contrabando. O sea que ahí ver la efectividad que pudiera tener o el hecho de consumir tal vez algún whisky importado que tal vez haya entrado de contrabando puede tener la diferencia con relación a un whisky que sea envasado de manera irregular aquí o que sea falsificado. Pero falta como quiera explicación. De todas maneras, felicitamos a la Dirección de Impuestos Internos por el esfuerzo que está haciendo de reducir la evasión fiscal en sectores o áreas tan importantes como la de ron, cerveza y cigarrillo, que son de alto consumo en la República Dominicana y donde hay un nivel de evasión tan alto como el de un 40.2%. El gobierno de la tarde. Continuamos con el gobierno de la tarde, hablamos de los comentarios de todo el equipo y ahora a las 5:53 vamos a escuchar el comentario de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Ayer, mientras asistía a la Universidad Autónoma, me encontré con un par de profesionales que son profesores y que además son la expresión del conflicto interno en el PLD. Inmediatamente me encontré con ellos, le planteé, ¿habrá o no habrá reforma constitucional? Airado, me respondió uno, mire, yo no sé si habrá, pero usted puede estar seguro que si hay reforma constitucional, no hay quien evite dividir al PRD, al PLD. Y el otro reaccionó, ustedes no tienen base para decir que si no se hacen lo que ustedes quieren, entonces el partido se divide. Ustedes están confesando que solo están aquí por el interés de que se imponga su parecer, no que se imponga en la institucionalidad del partido lo que considere la mayoría. El hecho cierto que a mí me llamó la atención esas dos reacciones espontáneas y me senté con ellos a hablar. Me dijo el danilista, mire, a Danilo lo van a reclamar y lo van a sentir por años en este país como el mejor presidente. Ajá, el mejor presidente, sí. Nadie ha resuelto tantos problemas como lo que él resuelve en las visitas sorpresa. Y además de eso, en la apertura que tiene para aceptar cualquier sugerencia que tienda a mejorar las condiciones generales de la sociedad. El otro le dijo, el hecho cierto es que Danilo ha liquidado el gabinete,
que ninguno de los responsables de las áreas fundamentales que están en el poder ejecutivo puede ejercer su función, porque Danilo en todas sus visitas actúa en el campo que corresponde al gusto de los ministros y no los consulta. En ocasiones ha ido a sitios para tomar decisiones y no va acompañándole el ministro correspondiente. Y eso, ¿qué tú quieres? En el fondo, esa acción nos ha ganado a nosotros, seguro, un gran prestigio y una gran admiración de la gente, que es harta de todo el relajo de la política y todos los engaños, entonces está dispuesta a aceptar que se modifique la Constitución para que Danilo siga. Esa es una aspiración de la gente, del pueblo. El leonelista, que estaba tranquilo frente a mí, le dijo: anota bien lo que tú dijiste, que yo te quiero significar que el futuro del PLD depende de que no se alargue la continuidad en el poder, de que de ninguna manera se busque la forma de que el actual presidente pueda seguir un día más después de cumplir este periodo. Y aunque él tenga sus razones personales para pedir que se modifique la Constitución para ser candidato, nada puede ser peor que él intente hacerlo. Ajá, así es como tú ves esto. Pues mira una cosa, duerme de ese lado, que nosotros estamos trabajando para que efectivamente se logre el ambiente legal para que Danilo siga. ¿Y cómo ustedes pretenden que va a pasar eso en este país? El 70% está contra la continuidad, el 70% está contra la continuidad. Y entonces ustedes creen que van a comprar la mayoría de los diputados para lograr una decisión que, aún comprándola y aprobándola, no tiene la posibilidad de ninguna manera de imponerse, porque la mayoría del país está abiertamente al nivel de un 70% contra la continuidad en el poder de Danilo. Y quiero decirte una cosa, le dijo el leonelista al danilista: Danilo tiene miedo porque él sabe que puede tener que rendir cuentas de algo que seguro no quiere que se lo recuerden. ¿Y de qué tú me hablas? ¿Cómo que de qué tú hablas? Tú sabes que en esta gestión es que se ha hecho el mayor uso del poder para propiciar que funcionarios de su clan hagan con la administración de los recursos lo que le parece. Mire, pero usted está equivocado. ¿Cómo usted me salen con eso a mí? Si usted sabe que si aquí hay corrupción, comenzó con Lionel, ¿cómo va a ser? Sí, y en ese orden los vi a los dos tomando calor y yo observándolo, discutiendo sobre un tema que es de interés general del país, que es la continuidad o no de Danilo Medina. Y a mí me llamó la atención que dos profesores con mucha calidad docente fueran capaces de tener una discusión frente a uno, que ellos saben mi procedencia política y mi intención, sin tomar ningún reparo, que estaban hablando con una tranquilidad de que no importa lo que piense la gente. Y yo creo que solo en ese marco de que no importa lo que piense la gente es que efectivamente se puede pretender aquí, a estas alturas, en modificar la Constitución para que se apruebe una continuidad de Danilo. Desde luego, yo se lo dije ahí y lo he repetido muchas veces, yo entiendo a Danilo, porque la incertidumbre de Danilo es cuál es su situación si él está fuera del poder. ¿Cuál es su destino con él fuera del poder? Él sabe, porque tiene evidencia de las informaciones que sobre la corrupción tiene Estados Unidos en sus manos. Y además
él sabe lo que está pasando en América Latina. Aquí no resiste una indagatoria sin perturbación la inversión pública que se determinó para que la Odebrecht fuera capaz de ganarse 16 contratos multimillonarios, 16 contratos, y acabó con toda la competencia dominicana. Es decir, que por ese camino ustedes no pueden pensar seguramente en otra cosa más que en la rendición de cuentas también. Los dos terminaron con esta expresión: mira, lo que más nos corresponde a nosotros, lo que más nos conviene a nosotros es parar esta conversación y además pensar en que no hay forma, divididos, de que evitemos que los dos vayamos presos. El gobierno de la tarde. Continuamos con el gobierno de la tarde, ya son las 6:03, entramos en la última hora de esta programación. Guaidó anunció hoy que el 6 de abril habrá al menos 67 puntos de concentración. Si no está preso. Guaidó está hablando desde ayer. Está suelto. Todavía está suelto. De hecho, dio un discurso ayer muy emotivo y instaba al gobierno de Maduro a que si ciertamente eran valientes que lo apresaran. Y él decía que no puede mandarlo a apresar una Asamblea Nacional que no es legítima, que no puede dar una orden de apresamiento un pseudo presidente ilegítimo. Y así iba, paso por paso. Pero y la gente... aparte de eso, la Asamblea Nacional Constituyente, según la Constitución de Venezuela, no es la que tiene la facultad de allanar el fuero. No le toca a ellos. No le toca. Entonces, para que una Asamblea Nacional Constituyente tenga algún tipo de validez, debieron disolver el Congreso. Y no está disuelto porque ellos han reconocido el Congreso. Bueno, que el lo que pasa legítimamente hay dos congresos. puede allanar el foro. Ahora Venezuela tiene dos congresos, uno que es legítimo pero no reconocido por la presidencia y uno que es ilegítimo pero nombrado por la presidencia. Lo que pasa es que la ley, ¿quién la aplica? La aplica el presidente. El que tiene la fuerza. Sí, el que tiene la fuerza Lo militar. puede dictar quien sea porque tiene la fuerza. La ley se ejecuta a través de la fuerza. Así es. Entonces, Guaidó no tiene ni el Congreso de Venezuela la fuerza. Pero cualquier porquería que haga Maduro, cualquier porquería que Maduro haga. Yo decía la semana pasada que Guaidó es un Lo van a ejecutar porque son presidente- las Fuerzas Armadas que la tiene Maduro. que Guaidó es un presidente sin gobierno y Maduro es un dictador sin país. Sí, pero de todas maneras a Maduro no le conviene apresar a Guaidó, ¿no? O sea, bajo las circunstancias actuales. No Pero está pre- hay situaciones que no son de conveniencia y que no son legales, pero son situaciones de hecho. Y así es como se está viviendo en Venezuela en este momento, de una situación de hecho en otra. Sí, pero sería algo, sería muy diferente apresar a un dirigente de la oposición que a un presidente encargado. Sí, porque este Bueno, tipo el ya presidente- Reconocido por lo 60 han ido países. reconociendo otros países. O sea, El entonces, no es lo mismo que secretario- lo que pasó Que con Leopoldo López, por López. ejemplo, porque Leopoldo López era un líder emergente, A que incluso Caprillo tiene le habilitaron. muchísimo más liderazgo que Guaidó. Pero el asunto de de hecho, Guaidó, Guaidó- coyunturalmente tiene La- ahora mismo respaldo de la La comunidad operación internacional. de Guaidó, quien la maneja es Leopoldo López. Y eso ya es una información. El Partido de Voluntad conocimiento Popular es público. parte importante Sí, sí. del respaldo Guaidó. Un asunto sobre Leopoldo López, a mi amigo Esteban. Leopoldo López no era solamente un líder, era alcalde electo Sí. de Chacaíto con un 70% de los votos en su Sí, pero yo circunscripción y segundo. a lo que me refiero es que hoy día tú tienes una situación de un Sí, presidente. sí, que hay un reconocimiento de un presidente que internacional, tiene un claro. reconocimiento Pero internacional, o sea, lo digo en el sentido de que Cuando ocurrió lo de López, disculpa que te interrumpa, eso sí era un asunto meramente interno. Pero ahora no es interno. sí, pero ahora es un no asunto de dejaba trascendencia de internacional. generar bastante indignación, no dejaba de generar Sí. sobre todo la suspicacia de la deriva que estaba Como tomando el efectivamente asunto, lo sigue generando. como en efecto lo tomó después del año 2015. Lo digo porque esto me recuerda mucho los famosos debates que hay incluso en otros temas, hasta en el deporte. Para subir a uno no hay que bajar al otro. Tú sabes que Cada uno de ellos en su momento, tanto por la vía electoral como por la vía del liderazgo político en un momento dado, ha jugado un rol, ha mantenido una especie de carrera de relevo donde el testigo se pasa de uno a otro. Pero lo importante es que alguien lo lleve, Tú sabes que no se frene nunca. Tú sabes que Maduro, que sobrevivió a esa situación del mes de enero y febrero, y que uno notaba ciertamente cierto cansancio en el presidente interino y una sociedad que entendía que en ese momento debió
suceder lo que todos estaban esperando, y esperamos lo que estamos fuera de Venezuela, en Venezuela. Pero ¿qué resulta? Que este tipo de decisión, que para mí es una decisión torpe, pudiera ser la excusa que Que Maduro necesita para que se arme el límite. que los organismos internacionales y los países que han reconocido a Guaidó puedan usar para tomar la decisión que no se ha tomado, que no se ha querido tomar. La intervención. Ellos debieron, cualquier otra cosa, cualquier cosa. Porque mira, los Estados Unidos están planificando salir de Maduro con intervención, hasta con atentado, con lo que tú quieras. Lo que pasa es que Estados Unidos no puede de golpe y porrazo entrar en una intervención en Venezuela sin nada que la provoque. Casus belli se llama Ese puede provocarlo. diplomacia. Lo que sí podría generar una intervención Por eso te mencionaba, que por eso te mencionaba ayer apresen lo de a la Juan población. Guaidó. O sea, si hubiera un motivo Tú que tú no la quieres ver es otra No, cosa. no, que no, Miren, que no la quiera ver yo, no, que no la está viendo la comunidad internacional, porque si la Bueno. comunidad internacional la estuviera viendo, entonces dijera, señores, No basta con ahora eso, sí se Esteban. justifica una intervención. No basta con eso. Bueno, y de No hecho, basta si con se eso. apresa a Juan Guaidó, No va a estar eso en Nicaragua, no va a estar en Venezuela. ellos hablan de tampoco. un secuestro, que no sería un apresamiento, sino un secuestro. Y ya en el caso de que se dé este apresamiento, entre comillas, podríamos estar hablando del secuestro de un presidente en transición o un presidente en ejercicio. Y en ese caso, ya sí se hablaría de un golpe de Estado en progreso. Y eso sí ameritaría. Eso o provocaría que los justificaría organismos una internacionales intervención de la se OEA. reúnan y den. Yo he dicho que lo único que protegen los rusos, que están abusando para mí de Venezuela. Le están quitando Bueno, lo que son no intereses, tiene. eso es Le dinero. están quitando lo que no tiene Venezuela para una supuesta protección que al final no va a existir. Pero también resulta que ya Guaidó tiene 2 meses y medio atravesando esta situación. Se supone que Guaidó debió haber convocado a elecciones en este tiempo y que lo que le queda, que son ya menos de 2 semanas, no se vislumbra que pudiera hacerse un llamado a elecciones No, ya porque pasó el Guaidó plazo. no controla. Se pasó el plazo. Ya se, Porque bueno, la se Constitución- vencieron los 30 días. Los 30 días. Ya va por 2 meses y Exacto, medio. pero ¿por qué? Pero para los 90 días le faltan 10 días. No, es que para él haber celebrado elecciones, Debió hacerlo en los primeros 30 no días. debieron ocurrir acontecimientos que abrieran oportunidad para la celebración de las elecciones como ella la prefiere, como ella la quieren. Primero, si él la convocaba, no se iba a ejecutar. Lo que pasa es que no hay manera. Porque Maduro sigue al frente del gobierno, por eso no la convocó. Claro. Ahora, ¿qué pasaría cuando ya Maduro no esté en el escenario? Bueno, que todavía están dentro de los 2 años establecidos por la Constitución para que sí pueda legitimarse entonces el gobierno de Guaidó y pudiera a partir de ahí convocar unas elecciones, pero ya Maduro fuera del escenario porque la Constitución establece que en los primeros 2 años, cuando se produce la ausencia definitiva del presidente, asume el presidente del Parlamento y convoca elecciones en 30 días. Lo que pasa O es sea, que todavía los Guaidó- 2 años no han ocurrido, que la ausencia de Maduro definitivamente No, puede él producir en debió cualquier convocar momento. a elecciones hace aproximadamente ya 4 semanas, pero Guaidó no ha contado con las condiciones sociales, Lógico. políticas y económicas que tienen que darse en Venezuela para que él haga una convocatoria de esta naturaleza. Imagínense que él, porque se ha vencido el plazo, porque entienden que ya tienen que provocar la salida por lo que sea, convoca unas elecciones. ¿Bajo qué logística se van a producir un llamamiento a elecciones en Venezuela? ¿Dónde la van a hacer? Es lo primero. ¿Quién la va a arbitrar? ¿Quién la va a arbitrar? ¿Quién va a decir dentro de ese mismo arbitraje si hubo o no hubo fraude? Con la Guardia en contra no se puede llamar a unas elecciones porque la Guardia te lo va a boicotear y eso es seguro, sin importar cuántos organismos internacionales tú tengas. Y probablemente eso sería una crisis peor a lo que Guaidó tiene en este momento. Pero él ha contestado al allanamiento del fuero que le hiciera la asamblea de Maduro en el día de antes de ayer, y él dijo que él no teme a lo que pudiera estar sucediendo en ese momento cuando ellos determinaron que había que hacerle un allanamiento al fuero y que no se van a detener ante la amenaza. Y entonces llamó para el día 6 a 67 manifestaciones de forma simultánea en toda Venezuela. Y si ustedes se fijan, Venezuela está viviendo de una manifestación en otra. Y cuando usted cree que el tiempo se les va a acabar y que probablemente esta vez sí va a ser el detonante que se necesita para que salga Maduro del poder, simplemente Maduro resiste. Ha Lógicamente. resistido todo Y yo este creo que fue tiempo inteligente, y ¿no? continúa Y yo creo que fue resistiendo. inteligente no llamar a elecciones entre Eso los iba a ser 30 una días. guerra civil. Si No, llamaban porque a una si él elección. llamaba elecciones, ¿tú sabes lo que iba a hacer el régimen?
decirle que sí, está bien, están convocadas. Sí. Entonces, ¿quién le iba a arbitrar? El Tibisay tribunal- Lucena sí, de nuevo. Tibisay. Iba a decir que ganó ¿Y Maduro con quién la iba a 2.25. custodiar? Claro. La Guardia Nacional Por Bolivariana. eso yo entiendo que lo que está esperando es, o se está esperando, lo que están dirigiendo y orientando a Guaidó, la salida definitiva de Maduro para que él pudiera convocar a elecciones. Porque ahí entonces se legitimaría su interinato y entonces él convocaría y no estaría violentando los 30 días porque ahora está desconocido por quien ostenta el poder. Lo que pasa es que mientras Maduro tenga la seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, Maduro no se va a ir. Y se ha estado apostando desde el día 1 en que se declaró Guaidó como presidente interino, en que el dinero, los recursos se le va a acabar a la presidencia legal o ilegal de Maduro y que él no va a poder seguir pagando la seguridad que tiene, que son los guardias bolivarianos, pero además la presencia que tiene de militares cubanos y de militares rusos. Y hasta que eso no pase, es como una ficha de ajedrez o un juego de monopolio. Simplemente hay fichas que vienen detrás que no van a poder cruzar. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Señores, lo próximo es el 6 de abril y hoy estamos a 3. Estamos hablando de que el sábado estarían dándose estas 67 convocatorias o una convocatoria de 67 puntos de concentración, que sería lo que mismo. deben ser una convocatoria y que deben ser concentraciones de bastante exitosas, porque si no se ven bastante exitosas se pudiera notar como una especie de debilitamiento en el tiempo de Guaidó. O sea, habría que, uno se queda pensando en Guaidó sobre su posición en términos de fortaleza de enero hacia acá, si se ha fortalecido o si se ha debilitado o si está igual. Lo mismo que pudiéramos analizar con el caso de Maduro. Pero entiendo que la comunidad internacional también parece que no está observando, no está viendo en Guaidó a la persona indicada o la persona idónea para ese proceso, periodo de transición. Parece que no le ven la suficiente, fortaleza o popularidad en ese sentido. Tú dirás por el contrario, por el hecho de que le han estado dando respaldo. Ahora, el respaldo que ha recibido. Es que no hay nadie más para darle respaldo. Sí, pero, claro, no hay nadie más. Como no hay nadie más, entonces tú ves que la comunidad internacional hasta cierto punto está dándole tiempo al tiempo. El respaldo que ha recibido Guaidó de parte de la comunidad internacional debería ser mayor. No, lo que pasa es que no hay otra forma. Fíjate no hay otra forma. No es un gran respaldo. No hay otra forma de generar. Como si no estuvieran apostando a él. No, lo que pasa es que no hay otra forma de generar la situación que no sea a través del presidente del Parlamento. Y cuando ellos ganaron la mayoría del Parlamento, en aquella ocasión, cuando se desconoció inclusive de los pueblos aztecas, no recuerdo, José Luis, lo de los pueblos indígenas, en esa ocasión los partidos de oposición, que son bastantes por cierto, se pusieron de acuerdo para que un partido con un líder en un año pudiera presidir el Parlamento, otro partido después, un año cada uno. En esta ocasión le correspondía al Partido Voluntad Popular de Leopoldo López, la asume Guaidó como diputado y es que se presenta el escenario donde se desconoce las elecciones de Maduro. No hay otra forma que no sea con Guaidó que se pueda producir la presión o la transición en Venezuela en estos momentos. Entonces yo creo... Sí, no hay otra yo creo, porque a él es que le toca. No hay otra figura, porque a él es que le toca. Ahora, porque el presidente del Parlamento. Yo te digo, ¿qué tan fuerte o qué tan idóneo se ve Guaidó para dirigir ese proceso de transición? ¿Pero a qué tú te refieres con cuán idóneo? Bueno, no, me refiero al... ¿Qué sería idóneo? Me refiero al liderazgo como tal. O sea, como quiera que sea, ¿tú Guaidó preferirías salió... un líder político Guaidó era un tipo desconocido, prácticamente desconocido hace ¿Qué tan idóneo era Héctor García Godoy para ser presidente provisional cuando lo fue? Bueno, es posible que no haya sido idóneo para ser presidente provisional. Ahora, yo te estoy diciendo que los tiempos como quiera son diferentes y aparte de eso... En Venezuela sí que se le manda con un cachorrito. Sí, sin embargo, lo que más difícil se le ha hecho a los opositores del chavismo en Venezuela, tanto dentro como fuera, es ver quién va a dirigir ese proceso de transición para que ese proceso de transición sea un proceso de transición mínimamente exitoso. Mira, es que aunque Chávez resucite y esté en contra de Maduro, oye, Chávez, con el liderazgo que en un momento ostentó, no hay posibilidad de, con esa protección de las Fuerzas Armadas, que no sea a través de una fuerza superior que pueda imponerle algo a Maduro. Eso es lo que está pasando. Ajá, pero esa fuerza superior no se ha puesto de manifiesto. Se va a producir, porque es que no va a aguantar. Porque es que ya Venezuela y la comunidad venezolana y el ciudadano venezolano afecta en parte a la comunidad internacional. Mire, pero pregunten, háganse la otra interrogante. ¿Cómo es posible que con un apoyo tan grande como el que ha conseguido Guaidó,
no ha podido crear la atmósfera de acabar con el gobierno de Maduro. Es decir, hay una situación interna en la correlación de fuerzas que hace que no sea solo el problema de los guardias, porque la idea es ¿qué ha mantenido unificado a unas fuerzas armadas como esa? También tiene El interés, una parte de la población. El beneficio que han tenido. Oh, Y- claro, Trujillo hasta el día que lo mataron pero, tenía el apoyo oye, total de su ejército. Sí, pero tenía el apoyo Claro. total de una parte importante de la población, ¿eh? al Sí, igual pero- que la o sea, tiene no Maduro. fue- al igual que la Tal tiene vez no sea Maduro, tan por eso- importante, no sea tan grande, pero No sea Maduro tan grande tiene un como era apoyo. antes, Lo que pero como ocurre quiera tiene es un que respaldo Maduro social. tiene un respaldo de los sectores que ha favorecido el gobierno, pues a nivel social, notable. Como todos los Y por el dictadores. otro lado, su éxito ha sido lograr el respaldo de las Fuerzas Armadas a pesar de esta situación. Porque yo creo que ni Estados Unidos, ni los aliados de Estados Unidos y América Latina pueden pasar por alto de que en esta época no hay una atmósfera favorable para invasiones militares. Lo que pasó aquí con la vaina de la OEA, de que invadieron Estados Unidos y dijo entonces la OEA que ella asumiera la responsabilidad. Y efectivamente, una resolución de la OEA asumió que había una ocupación internacional de la que Estados Unidos era parte y borró todo, porque ese era un instrumento, como se ha dicho siempre, un mecanismo de control colonial de Estados Unidos, la OEA. Ahora mismo, uno nota, no hay ninguna autoridad internacional que pueda imponer su voluntad con la facilidad que lo hacían antes, aunque sean poderosos en los recursos militares. Así es. Estamos en una época que hay más comprensión de las cosas. Allá en Venezuela, No, y que hay mayores niveles de institucionalidad claro, y ya los yo no organismos tengo- internacionales yo no tengo pueden duda hacer lo de que que en quieran. Venezuela solo puede haber una solución si es negociada Negociada. o Pero ¿entre quiénes se pacíficamente. negociaría? Porque Entre aquí dos lo que partes se ha que quieren tratado, hacerlo. El martillo no negocia con el clavo, Porque señores. aquí lo que Eso se hace ha rato tratado- pasó. La posibilidad de negociación pasó hace mucho. lo que se ha tratado aquí es que Maduro salga por la buena. Inclusive se le ha ofrecido un salvoconducto y Maduro lo único que dice es que él no abandona Venezuela. Independientemente de todo lo que continúe haciendo, de que la gente se muera de hambre, se muera por falta de medicina, que los hospitales estén colapsados, que el sistema eléctrico haya colapsado por falta de mantenimiento, lo que sea. Maduro ha dicho de manera definitiva que no va a abandonar el poder. Y tiene la protección de países también que son potencias, que se oponen a que haya una intervención. Y eso, tan solo eso, implica una dinámica diferente, porque no puede venir un organismo internacional, la OEA, no puede hacer lo que ha hecho en otros países en el pasado, autorizar una intervención cuando hay otra potencia del otro lado que no le importa lo que diga la OEA, pero que simplemente no va a permitir que eso suceda. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú crees? Tal vez uno no lo sabe. ¿Qué tú crees que le cuesta a Venezuela el mantener a Rusia haciendo presión? Oh, muchísimo. ¿Tú crees altísimo. que Putin es de balde porque está con el pueblo venezolano? Oye, si el presidente de Estados Unidos es tildado de white dog y de todo lo Recuerda que el quiera, único que quiere el petróleo de Estados Unidos, China y Rusia quieren son las arepas. Los otros no quieren nada. la harina para hacer la arepa. Si Estados Unidos está dispuesto a todo, es posible que Rusia también lo esté y eso mantenga la balanza más equilibrada. Lo cierto es que Guaidó, de ser apresado y de ser llevado a un juicio, sería juzgado por traición a la patria. Y si eso sucede, si el apresamiento de Guaidó se ejecuta, entonces ahí estaríamos hablando, según dicen los países que apoyan ese gobierno transitorio, que ahí estaríamos hablando de un golpe de Estado en progreso y que eso sí justificaría una intervención. El gobierno de la tarde. Continuamos con el gobierno de la tarde. A las 6:23 es momento del comentario de José Luis Mendoza. La Organización Mundial de la Salud proyecta aprovechar ahora que hay en el país una comisión que está, pues, ha hablado, ha sentado una mesa junto al Intran y junto a otros organismos para hablar de la grave incidencia del tema de los accidentes de tránsito. Según proyecta la OMS, aunque es un dato que se discute mucho, dice que para el año 2020, dice la Organización Mundial de la Salud, que los accidentes de tránsito van a ser la principal causa de muerte en el mundo. Ese es un dato bastante llamativo. En el año 2012, por ejemplo, cuando se citaban las 10 causas de muerte más importantes del mundo, los accidentes de tránsito ocupaban el 9º puesto. Estaban detrás de las enfermedades cardiopáticas, les infartos, los accidentes cerebrovasculares, aquí les llamamos derrames, ACV,
las infecciones de las vías respiratorias, que guardan una gran relación con la polución, la contaminación. Esto también guarda una gran relación que los dos países más habitados del mundo, China e India, tienen de las 20 ciudades más contaminadas del mundo, la mayoría, esencialmente el caso China. Y después del tema de las vías respiratorias, sobre todo por la famosa gripe común y todas sus mutaciones, que cada cierto tiempo escuchamos alguna nueva, continúan después de ahí el cáncer de tráquea, bronquio sin pulmón, una gran relación también con la polución, además de ciertos hábitos como el cigarro. El VIH-Sida está detrás, en el 6º puesto, las enfermedades relacionadas a la diarrea que atacan generalmente a los neonatos, es decir, a los niños recién nacidos. La diabetes está en el 8º puesto y en el 9º estaba, estos son datos del 2012, los accidentes de tránsito. Si nos vamos al año 2018, al 2016, perdón, 4 años después, los accidentes automovilísticos habían subido un puesto por encima de las enfermedades hepáticas y diarreicas, y después de ahí seguían diversos tipos de fatalidad. El Alzheimer, que había elevado muchísimo también su enorme número de personas fallecidas, se había convertido nada más y nada menos que en la 5ª causa de muerte, y las enfermedades cardiovasculares se mantenían como líderes mundiales. Según la OMS, aunque es un dato, insisto, que algunas unidades estadísticas del mundo discuten, entienden que es un dato un poquito, si se quiere, exagerado, pero no deja de ser interesante que la OMS proyecte que en cuestión de tan poco tiempo como en el 2020, que es el año que viene, los accidentes de vehículos van a rebasar todas estas causas. Si bien es una proyección un tanto atrevida, no deja de llamarnos la atención que en América Latina se consideren las infraestructuras viales de nuestro país, no estemos realmente ni dentro de los primeros puestos, ni siquiera estemos peleando por los puestos medios. Estamos en el mismo país al que muchas revistas estadounidenses, cuando han ocurrido los accidentes donde están los peloteros profesionales miscuidos, y yo diría que a veces esa es la importancia que tienen las víctimas célebres, llaman la atención sobre problemáticas que matan a muchas víctimas anónimas, pero que llaman la atención especialmente cuando personas de cierta fama, fortuna y éxito fallecen. Las autopistas dominicanas tienen las típicas carencias de un país donde la sobrevaluación, la corrupción, la sustitución de materiales que deberían ser de primera calidad por materiales de calidad cuestionable y otros elementos terminan generando estos efectos en nuestras vías. Hace poco estuvimos en la autopista Duarte, era cuestión de unos días, el pasado día sábado. Una porción de la autopista Duarte que ha sido recién reparada con una nueva capa asfáltica, y qué bueno, no vamos a negar que es importante que Obras Públicas le dé una cobertura de asfalto allí donde lo necesita, aunque por cierto hay otros segmentos de carretera que lo necesitan urgentemente. Esa capa asfáltica que ha sido renovada no tiene líneas de división central, los ojos de gato que permiten reflejar la luz de los vehículos y por lo tanto hacerle ver de manera más fácil a quienes van por esa vía generalmente a altas velocidades cuál es el carril al que pertenecen, dónde deben estar, o si es necesario rebasar, tomar cualquiera de las dos vías, guiarse a partir de los parámetros que te da de la manera visual tanto la iluminación reflejada de los ojos de gato como las líneas. Ahí hay lugares donde no hay de nada. Exacto. Hay carretera de chepa. Eso acabamos de Sí. decir, y realmente, Eddie, cuando íbamos por ahí, lo primero que pensamos es, ¿qué será venir por aquí en horas de la madrugada o de la noche? Porque de día por lo menos usted tiene la iluminación del sol para llegar a alguna conclusión, utilizar algún referente visual y evitar accidentes mayores. Luego está el hecho de que otras partes de la vía, que supongo están dentro de la anunciada renovación, remodelación de la carretera, están peor todavía. Tienen, además de las graves falencias de, como ya he dicho, los parámetros visuales, entonces está el tema del grave daño infraestructural que genera en el tiempo, la erosión de la lluvia, los cuerpos de agua que de alguna manera se van filtrando. Hace unos días tuvimos el colapso de una parte de la vía, producto de que un alcantarillado en la parte inferior colapsó y provocó también la caída de la capa asfáltica encima. Gracias a Dios eso se intervino. Y debo reconocer que si bien se trabajó de manera rápida, la gran pregunta es, ¿qué labor preventiva estamos haciendo en la actualidad para que esto no vuelva a ocurrir? Ahí no se contaron las víctimas por decenas, porque en el momento en el que ocurre, curiosamente no había un flujo de tránsito que provocara quizás un accidente que hoy estuviésemos lamentando. Pero los accidentes no se limitan a nuestras carreteras. Nuestros municipios, grandes y pequeños, están cundidos de accidentes, esencialmente el de motocicleta.
Se daba el dato, por cierto, en este encuentro, donde la oficina que maneja el tema de la salud por parte de la ONU hablaba de que una quinta parte de los accidentes en América Latina están relacionados a motocicletas. Y yo redoblo la apuesta. Digo que en nuestro país esa cantidad se eleva de un 20% y supera el 50%. La motocicleta se ha convertido, como ya decíamos hace unos días, en la salida que tiene el joven del interior, del campo, de entornos rurales, ante el fracaso de haber incentivado una economía agrícola y la economía que se desprende de la producción agrícola que la rodea, no haber logrado que la estructura de costos de esto sea atractiva, que genere empleos directos, que amarre, incluso ancle a nuestros recursos humanos en sus lugares de orígenes, genera la famosa migración interna que luego se convierte en una migración hacia lo externo. También la motocicleta, producto de muchísimas razones que van desde el débil y pésimo aprendizaje de conducción responsable que tenemos, que yo digo que debería ser incluso una materia en la parte final del bachillerato. Nuestros jóvenes de bachillerato están en su inmensa mayoría ya en edades de aprender a conducir. Algunos de ellos ya lo hacen incluso. En mi caso recuerdo que aprendí a conducir antes de salir del colegio. Podría perfectamente introducirse dentro de las materias que están relacionadas a la cultura ciudadana como moral, cívica y otras construcciones más ideológicas, la posibilidad del aprendizaje de manejo responsable, darlo en las escuelas, donde también podríamos tener una gran ganancia de causa. Por último, los accidentes dentro de nuestras ciudades, que entre otras cosas tienen mucho que ver con esa cultura de violación permanente de las normas, con esa cultura del tigraje que me hace no esperar mis turnos, que me hace irrespetar la luz del semáforo, que me hace irrespetar el sentido común, y donde se internan otras culturas que van incluyendo en las capas más altas de la sociedad la idea de que yo puedo, sobre todo si tengo vehículos de alto cilindraje, darme el lujo en algunas avenidas del país de hacer lo que me dé la gana. Total, si me para un policía, yo puedo demostrar abolengo suficiente para que no me pase nada. Fíjense cómo vamos desde las capas más humildes a las más privilegiadas, y permanece como valor constante la idea de que puedo violentar la ley y la norma, y esto tarde o temprano va a producir accidentes de tránsito más que lamentables. Esto va a los camiones, esto va al transporte masivo, que algunos llaman mal llamado transporte público, de autobuses y de vehículos, porque tenemos una cultura, un deporte olímpico, que es la violación a las normas de tránsito y del sentido común. Que estas estadísticas prevalezcan, se alimenten, estén incrementándose, debería ser una preocupación de primer nivel, incluso para los políticos que ofertan cada día lo que se les ocurre como solución para ofertarla a sus votantes. Ojalá también esta pandemia de la alta mortandad en accidentes de tránsito, dentro de las preocupaciones de quienes piensan y se proyectan como administradores, como manejadores del erario, de la cosa pública y de los destinos de la nación. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:33. Hay una nota desafortunada y posiblemente triste para todos los dominicanos que siguieron la hazaña de Carlos Silver en el Parque Eugenio María de Hostos. Según ya publican algunos diarios, desafortunadamente Carlos Silver no logró la hazaña de entrar al Guinness. Pero el que no se haya logrado no quiere decir que no haya hecho algo extraordinario, dijo el adjudicador y supervisor del libro Guinness que supervisó el evento en el país. Imagínense lo que significa esto. Segunda ocasión que lo intenta y en ambas ocasiones no lo logra. Explicó el señor Tapia Rojas, adjudicador y supervisor de Guinness, que aunque Silver cumplió la mayoría de los lineamientos requeridos, como el cronómetro que indicaba las horas de canto, mantener la calidad vocal, el tiempo de duración de cada canción mínimo 2 minutos, 2 testigos en turno de 4 horas, descanso de 5 minutos por hora, él falló en la regla de los 30 segundos. Y continuaba diciendo, el participante no puede dejar de cantar por más de 30 segundos entre canciones, a no ser que esté en su descanso, y en los videos que revisamos detectamos pausas de hasta 2 minutos. Porque cante él. Por lo que en esta ocasión no se logró el cometido. Aclaró como quiera que Silver puede intentar romper el récord en cualquier momento y que para entrar al concurso no hay un tiempo establecido, que donde él falló
fue con el tema de la organización. Dijo además que el hecho de que no estuvieran presentes desde el primer momento no afecta a la competencia, porque cuando un adjudicador o un juez no está presente, se revisan las evidencias como videos y declaraciones de testigos. El anuncio oficial va a ser ofrecido a través de la página de Guinness en los próximos días. Bueno. ¿Significa esto que todo el júbilo que tuvimos a primeras horas de la mañana no sirvió para nada? Bueno, lo que no, Por cierto, quiero aprovechar lo para... que no sirvió para nada, escúchame, Sí. hermano, lo que no sirvió para nada también, el hecho de nosotros haber estado creyendo todo el tiempo en que la Junta se va a comportar al nivel de lo que de las expectativas que se crearon. Miren, yo hice un comentario en estos días de que la Junta Central Electoral resolutó en una ocasión, como pasa en toda parte del mundo, cuando se celebran elecciones simultáneas en categorías diferentes, el promedio que da la suma de todas las categorías, la media, coloca la posición en la que quedó cada partido político, para la boleta o, en el caso nuestro, para la distribución de recursos. Independientemente que lo que pasan del 5% obtienen la misma cantidad de recursos, se distribuyen el 80%, ese no es el tema aquí. El Tribunal Superior Electoral, a raíz de una instancia que elevó el Partido Revolucionario Dominicano, le dijo a la Junta Central Electoral, no, usted no debió resolutar que había que sumar las 3 categorías y sacar la media. Es por el nivel presidencial, que no lo establece ni la ley electoral pasada, ni tampoco la Constitución de la República. Pues la Junta... No, pues posteriormente... La Junta eleva una instancia al Tribunal sí. Constitucional. Sí, sí. El Tribunal Constitucional emite una sentencia fresquecita de hace unos meses en la que dice, usted, Tribunal Electoral, no tiene razón. Como lo calculó y como lo estableció la Junta, que tiene la calidad para reglamentar y resolutar al respecto, es que debe hacerse. ¿A usted sabe lo que acaba de hacer la Junta Central Electoral? Desdecirse ella misma y violar una sentencia del Tribunal Constitucional, acogiendo la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que ella misma recurrió ante el Tribunal Constitucional, y el nivel que ha establecido para la colocación de la boleta ha sido el nivel presidencial, lo que ella rechazó, Pero y por lo que ella fue al Tribunal Constitucional. recuerda, Eddie, que lo que decía la sentencia del Tribunal Constitucional es que la Junta Central Electoral sí tenía la atribución de decidir en ese campo. Claro, entonces la atribución... Ahora, y como había decidido en ese campo, diferente a como le quería imponer el Tribunal Superior Electoral, entonces automáticamente se asumía que la Junta Central Electoral iba a mantener su posición original de su resolución inicial. Pero lo que hizo la Junta Central Electoral fue que reconsideró, parece que la No, lo que sugerencia pasa del es que no, Tribunal es una, no hay Administrativo ninguna reconciliación, es no una está- vagabundería no está de la Junta. violando, No, es una vagabundería de la violentando Junta. la sentencia del Tribunal Sí, la está Constitucional. violentando, y te Lo voy que a está decir por haciendo qué. es cambiando de opinión. No, te voy a decir y por qué. variando su propia resolución. No, dame decirte por qué la violentan. Porque tú no puedes reglamentar o resolutar sobre un tema amparado en la legalidad, como fue lo que ellos hicieron. Por eso recurrieron ante el tribunal. Y de allá para acá, entonces, tú complacer a lo que quiso complacer el Tribunal Electoral, colocando en el track quien no sacó el 3 con el voto popular, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Es una vagabundería. Y yo he dicho, oye, yo lo he dicho aquí, como yo no aspiro a nada, ni voy a aspirar a nada en este proceso electoral como dirigente político. Óyeme, va a cometer un tollo, va a ser un tollo este proceso electoral, porque la Junta no se está sabiendo manejar. Eso que acaba de hacer la Junta, no lo digo por el Partido Reformista ni por el PRD, no. Es los demás partidos políticos que cuando tú le sacas la media, la colocación de su boleta lo suben o lo bajan a un número inferior de colocación en la boleta. Ahora tú lo encaramas por allá por complacer un solo partido. Y es una vagabundería de la Junta y de los sectores que están influyendo en la Junta. Ahí es que está el problema. Y si sigue manejándose así, es mejor que los partidos políticos no participen en procesos electorales si se va a manejar esos niveles de vagabundería en la Junta. Entonces la Junta Ahí es que está el problema. La Junta ha decidido ubicar la colocación de los números de casilla de los partidos De acuerdo con al nivel base presidencial. en el nivel presidencial solamente. Que es imposible. Inicialmente la Junta emitió una resolución donde
lo hacía con base en el promedio de las 3 categorías. Que universalmente es lo que se tira en todos los procesos electorales cuando hay elecciones el mismo día con diferentes categorías. Estoy de acuerdo y contigo si se iba a tomar una... La Junta tomó una decisión y luego entonces varió su decisión. Ahora, no ha violado la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional lo que le dio fue a la Junta la atribución para hacer precisamente lo que está haciendo. Claro, pero déjame decirte Lo que algo. pasa es que la Junta debió ser coherente consigo misma y ratificar la resolución que emitió originalmente. No te digo por qué la está violando. Que fue la que el Tribunal Superior Electoral le quiso tumbar. Te digo por qué está violando. Porque el argumento que utilizó la Junta para ir al Tribunal Constitucional fue el argumento de reconocer esa decisión. Sí, pero de reconocer su atribución. No, la sentencia del Tribunal Constitucional hace referencia a que la Junta tiene la atribución para tomar esa decisión. Sobre esa decisión basamentó la Junta esa instancia. ¿Y tú sabes cuáles fueron los motivos de esa sentencia? Creo que la 064. ¿Tú sabes cuáles fueron los motivos? Exactamente los motivos esgrimidos por la Junta Central Electoral. Y ahora tú le dices, te puse de mujiganga y yo voy a complacer a tal cosa. Y yo le voy a decir una cosa, mira, y lo digo porque la democracia en la República Dominicana todavía está mínimamente fortalecida, estable. Y yo no estoy viendo que tenga capacidad para arbitrar este tipo de procesos con todo el aguaje que está haciendo el presidente. Pero que tú estás para que tú lo sepas. Tú estás diciendo eso. No, por todo lo que ha pasado. No, por todo lo que ha pasado. Acaba de dar una declaración diciendo que... Si la Junta Central Electoral hubiera emitido una resolución hoy ratificando su decisión inicial de colocar la colocación de enumerar la colocación de los partidos con base en el promedio de las 3 categorías electorales y hubiera tenido el Partido Reformista entonces otra vez la oportunidad de ubicarse en la casilla número 3, entonces tal vez tú estuvieras hoy elogiando a la Junta Central Electoral por tan certera decisión. Eso no es verdad. Lo que pasa es que como quiera que sea, es un irrespeto tuyo. El Partido Reformista ahora va para la casilla número 4. No, es un irrespeto tuyo, porque yo aquí he criticado, escúchame. Aquí yo he criticado el comportamiento de la Junta Central Electoral con relación a la aplicación de las 2 legislaciones. Inclusive cuando ahorita habló de que no había problema en que se retiraran todos los partidos, dije que esa posición no fue consultada. Y confirmé con un magistrado de ellos que no es verdad que fue consultada eso que dijo el presidente de la Junta. Porque la experiencia se embarca dentro de lo que tú puedes inducir que puede ocurrir con una declaración tan desafortunada. Y he dicho lo que ha pasado con relación a la aplicación del voto, de la reserva para mujeres, para la juventud. Yo lo he dicho aquí, de que la Junta fue la primera que supo que el sufragio de los diputados y los senadores había sido colocado en la ley electoral, dividiendo los 2 sufragios, y no ha sido responsable de admitirlo por la presión que está recibiendo. Pues yo lo supe y me comuniqué con ellos. Pero, y me lo dijeron antes que todo el mundo lo dijera. ¿La presión de cuáles sectores? Por Dios. ¿De cuáles sectores? Bueno, acá. Vea, yo no voy a ponerme a discutir contigo ese tema. Lo que sí es que eso desdice mucho de lo que ha sido el comportamiento que la gente creía que iba a tener la Junta. Y eso lo único que hace es fortalecer la tesis de que está entrampada y no sabe lo que va a hacer. Y si ese comportamiento sigue, y la Junta insiste también en celebrar unas primarias complaciendo al Partido de la Liberación Dominicana, como si fuera la misma primaria la del Partido Revolucionario Moderno, y lo hace así, yo le voy a decir a los partidos de oposición, mejor no participen en los procesos electorales. El gobierno de la tarde. Continuamos con el gobierno de la tarde. Hoy hace unos minutos, Monchi Fadul, hace ya unas horas, depositó un documento ante la Junta Central Electoral mediante el cual el PLD resalta la vigencia del voto preferencial de Alcántara. Dice que el señor Monchi Fadul que ellos tienen que plantear a la Junta Central Electoral que hasta tanto no existe un pronunciamiento definitivo por alguna autoridad judicial apoderada para esos fines o no haya sido derogada de manera expresa por el legislador, la ley sobre voto preferencial mantiene su vigencia y por tanto todos los efectos que ello implica frente al accionar de la Junta Central Electoral como órgano regulador y coordinador de las próximas elecciones, muy en especial en lo relativo al método de arrastre, el cual ha sido utilizado de forma constante y con resultados muy favorables, con garantía de democracia para el país. Para evitar que la Junta pueda pronunciarse con base en lo que sometió Orlando Jorge Mera. También.
Claro, eso es lo que no, lo que está haciendo Monchi. También están Monchi diciendo. está- no, lo que está haciendo Monchi es eso. Monchi lo que está diciendo es, ahora, si quieren... Amárrese la mano. No, o vayan al Tribunal Constitucional para que el y Tribunal Constitucional se espere que pronuncie. vayamos al tribunal y después que el tribunal se Se pronuncie, pronuncia, usted habla. ustedes hablan. O sea, le está diciendo a la Junta, ustedes no pueden opinar de eso, porque la ley es la ley. Entonces, digo, mi Eso es lo que hermano, está diciendo, para que entonces no atiendan la solicitud que hizo originalmente. Pero Orlando Rivera. peligroso. la modificación a la Constitución Sobre no esa- debe sobre ser eso. sobre la base de que, a ver, Él no si está él se, hablando si de se modificación a la no, yo estoy diciendo que por las condiciones que se están dando, es preferible que la modificación conlleve, si es de aplicación inmediata, como muchos lo interpretan, de que se diga que los periodos duran 20 años para que no haya elecciones y terminamos el capítulo y no damos tanta vuelta. Y punto. Lo que pasa es que desde el punto de vista nuestro, lo que ha dicho el señor Monchi Fadul ahora, hay que ver si la Junta lo va a acoger, primero. Hay que ver si ellos van a asumir una carta que le está depositando un partido político, que por cierto es parte beneficiaria de lo que no se quiere que pronuncie la Junta Central Electoral, si ellos van a acatar eso como si fuera una orden. No puede. Pero con base en la solicitud de otro partido político. Correctamente. Entonces, como con base en la solicitud, o sea, un partido político le solicita algo a la Junta. Le solicita que estudie la Que ley y se estudie la ley pronuncie. con relación a la posibilidad de que entonces haya que dividir las boletas Y este congresional otro partido- entre senador y congresional. Entonces, la Junta Central Electoral dice, nosotros no vamos a pronunciar sobre eso, porque la Junta lo anunció. Y este otro partido ahora le No, no, dice, convocó, la Junta usted no convocó. puede A decir, pronunciarse. usted no se puede pronunciar sobre eso. Bueno, Oye, bien, esto es delicado. Así se mismo como le dije, tú no pusieron puedes- Eso es lo que le serio. está diciendo. Monchi Vador está diciendo, usted no se puede pronunciar. Claro, ya. Quédese Hacen algo callado hasta que el que Tribunal está establecido en la ley, a Constitucional menos diga. que haya un recurso. Y la decisión de la Junta, ¿cuál va a ser? Lo que dijo Que Monchi. judicialmente decida que eso no es legal. Y la decisión, lo que dijo Monchi. Pero que sí, que a quien se apoderó fue a la Junta Central Electoral y no se ha apoderado un tribunal. La Junta Central Electoral no puede No esperar puede. un fallo de un tribunal No, porque no, hay, no, no hay no. ningún recurso. No, es que ahí no hay que apoderar ningún tribunal. Es que lo que se pretende es que la ley, con eso que se le chipoteó a los diputados y los senadores, que la ley se interprete como quieren ellos. Y la ley está clara. Ahora, entonces, en todo excusa. caso sería una interpretación como quiera. O sea, No, no hay la Junta- interpretación porque está claro Lo que le dice, pero lo que le dice Orlando Jorge Mera a la Junta es, mire, haga una interpretación correcta de la ley. Haga una interpretación correcta de la ley. Y tiene razón, tal vez el PRM, yo creo que tiene razón. Ahora, lo que le está diciendo el PLD ahora es, no haga ninguna interpretación de la ley es la ley. Claro Y que- la interpretación tiene que hacerla el Tribunal Constitucional si es que alguien somete un recurso. No. Lo que está diciendo es, a menos que haya un sometimiento. que haya un no pronunciamiento. necesariamente. Digo, no, pero eso es, lo que, esa es la posición de Fadul. No, lo que Fadul está diciendo, mira, para todo el que lee la ley, Que es la posición del PLD. óyeme, para todo el que lee la ley, y la Junta no puede decir que no es así porque vuelvo y lo digo y lo revelo aquí por esta vagabundería que acaba de hacer. La Junta fue la primera que se dio cuenta y le dijo a los delegados de los partidos políticos que el voto preferencial se había dividido. La misma Junta. Y yo lo estoy diciendo aquí, que llamen y me desmientan. Y los delegados de los partidos políticos salieron a informarle a los dirigentes fundamentales de cada organización. Y dijeron inclusive que estaban esperando la Gaceta Oficial para ver si el error estaba contenido ahí. Para hacer una rueda de prensa y decir que eso se estableció ahí. Entonces, lo que hacen es que no dan la rueda de prensa, se quedan callados y convocan para discutir. Y ahora el partido del gobierno dice, usted no va a hacer nada. Ahora hay que ver Y que- no lo va a hacer. Ahora hay que ver qué va a responder en la Junta. Nada, Esa nada. solicitud que No, está- no te acabo de decir que la vagabundería que acaba de hacer. No, Nada. no, Bueno, tiene- pero la tiene- Junta eso tiene, es serio. ahora la Ahora Junta tiene tiene que que pronunciarse de contestarle. verdad. Ahora sí tiene que pronunciarse. Tiene que decir si va, Porque si va de lo a proceder o no. contrario, se vería como que la Junta Central No, Electoral no, está no. recibiendo una orden del partido oficialista. Ah, pues, y esta resolución de que una orden Bueno, de quién. No, pero no, pero eso Tácitamente, está- lo que está diciendo Monchi Fadul es que le están dando una orden a la Junta Claro, Central como le dio Electoral. la orden de que mantuvieran la casilla tanto al PRD, a la casilla tanto al otro eso partido. eso la tú otra. haciendo bembita. No hay ya ahora bembita, el Partido porque Reformista va para la casilla número No, 4. después de ir a las 5. Y además yo no Sí. vengo aquí a defender que sea Partido Reformista, que sea otro partido. Va para la Porque casilla el número PUN iría al 4, 7 y ahora lo manda para el 19. Esto sí es un asunto trascendente y Bueno, delicado. esto es delicado. Es delicado. Porque un partido le ha hecho una solicitud a la Junta Central Electoral sobre una legislación. Y otro partido le ha dicho a la Junta Central Electoral, no, usted no puede hablar de eso. Ah, pues ya se jodió, ya tú te lo acabas de decir. Entonces, se jodió. ahora la Junta tiene la obligación de decir, porque así como la Junta Central Electoral respondió a la solicitud del PRM de que se iba a reunir para analizar ese punto, ahora va a tener que decir si va o no va a reunirse, tomando en cuenta la solicitud que le está haciendo. Ya no va, que no se va a reunir, que Pero fue una tiene que orden. decirlo. Que fue una orden que le acaban Pero, de dar, mi Eddie, hermano. Escúchame, Eddie. La Junta tiene la obligación de pronunciarse ante la carta que acaba de depositar el Partido de la Liberación Bueno. Dominicana. ¿Por qué?
Porque si la Junta no dice nada y se queda callada, se va a ver como que públicamente el Partido de la Liberación Dominicana le dio una orden en contra de los demás partidos de oposición. Pues miren, ¿usted quiere hacer con la aplicación? Y independientemente de que no hay ningún recurso en un tribunal, no se ha apoderado el Tribunal Constitucional para que falle sobre ese recurso, y de hecho no lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana antes de mandarle una carta a la Junta Central Electoral, que debió hacerlo. Porque para darle esa carta en una especie de ultimátum a la Junta, debió primero apoderar el Tribunal Constitucional. Yo les voy a decir a ustedes. Y si no lo ha hecho, entonces lo que está haciendo es un exceso. Está tomando una atribución que no le compete, porque un partido político no puede darle una orden a la Junta Central Entonces, ¿tú sabes cuál es el Electoral, resultado? por más partido mayoritario. ¿Tú sabes que cuál es el sea. resultado de eso? Pues yo le he dicho, ustedes tienen 5. Bueno, ahora Oye, la el Junta tiene. PRM que tiene que ahora llevar La Junta un tiene. recurso al Tribunal La Constitucional. gente, no, es que no hay que ir al Tribunal Constitucional. No hay que Bueno, hacerlo. tiene que ir, tiene que Ah, llevarlo. porque Monchi dijo que hay que ir al Tribunal No, porque Constitucional. Monchi dijo no, porque si no, entonces... Pero No es que la ley está No. clara. El que tiene que ir al Tribunal Constitucional, sabiendo que la ley está clara, el que no quiere que se aplique la ley como dice Pero la separación del Monchi lo que voto. está diciendo es que la ley está clara. Ah, claro, pero no está diciendo que la ley está clara. Pero Monchi. con su interpretación. Ah, con la de él. Bueno, entonces el Pero PRM el está hecho- interpretando la de él también. No, el PRM no, es que está escrito como mismo. Entonces, la dijo. Junta iba a analizar la interpretación. No, Sin la embargo, ahora la Junta no le la ha dicho pueden- que usted no puede interpretar nada. Hermano, te acabo de decir que lo primero que se dieron cuenta del tema fue la Junta, no tiene que Bueno, interpretar pero nada. no ha resultado sobre eso. Ah, bueno, por lo que te acabo de decir. Yo voy a salir de aquí con tinnitus. Si ustedes dos no se controlan. El hecho de que Monchi Fadul haya depositado esa comunicación en la Junta no significa que lo que dice el PLD es santa palabra. Porque si la Junta acata esa carta, entonces estaría obedeciendo una orden de un partido político, y eso la pondría en una posición de descreimiento y de ilegitimidad frente a la opinión pública y frente a la sociedad en general. Si el PLD no ha apoderado el Tribunal Constitucional, no puede decirle a la Junta que no va a pronunciarse hasta que eso no se dirime en un tribunal, porque ningún tribunal lo tiene apoderado. ¿Cómo un partido político va a creer que le puede dar una orden al órgano máximo, que es quien va a dirimir los resultados y además a arbitrar el procedimiento electoral de un país donde ese mismo partido va a funcionar como jugador y como la posición del PRM es participante de un torneo? Pero si ya la Junta Central Electoral dio unas declaraciones respecto a una carta que había recibido, tiene que dar una declaración frente a la otra que le mandó el partido político que adversa la primera que se recibió. Porque Y se convocó supone que para esto no es mañana para relajo. conocer esa comunicación y discutir la posición con los partidos políticos, que no debió convocar, porque la ley es clara. Ahora va a tener que conocer las dos comunicaciones. Ah, bueno. Y resultado, el mismito que te estoy Y sin diciendo. embargo, lo que a mí me sorprende es que los otros partidos no se hayan adherido a la posición del PRM, que en este caso es la posición por lo correcta. El Partido Reformista debió adherirse de inmediato a la posición del Partido Se adherió. Revolucionario Moderno. Ya se adhirió. Se adherió. Ah, bueno, Y ¿por lo qué? publicó. Porque ciertamente eso es importante. La boleta congresional Bueno, debería pero estar dividida oigan entre esto. el voto senatorial y el voto Lo que de el los Partido diputados. Reformista no hizo fue depositarlo por escrito ante la Junta. Sí, pero después se adhirió. Pero, y se adhirió después, pero Se adhirió antes lo había dicho, inclusive primero que el Partido Revolucionario Sí, lo Moderno. había hecho primero, pero no lo formalizó. Pero no lo había formalizado, correcto. Entonces le verdad. correspondía adherirse a la carta que había hecho el Partido Revolucionario Moderno. La pregunta es ahora, ¿por qué los demás partidos que son minoritarios y que hablan de transparencia, Y que son los de más perjudicados democracia y con- de aplicación con de el la tema ley actual? electoral y la ley de partido, por qué no le cayeron atrás a ese principal partido de oposición que fue y depositó esa carta? E incluso le corresponde a los partidos de oposición ahora pronunciarse en base, a favor, en contra, neutral, como quieran, a la documentación que ha depositado el PLD a la Junta, diciéndole que no abra la boca hasta que eso no se dirime en un tribunal. Bueno, Y yo. lo peligroso de eso es que no hay ningún tribunal apoderado. Y esto podría ser una situación dilatoria para diluir el tema a propósito de que los meses están avanzando. No, que la Junta entonces tenga que decir, no puedo hacer nada, porque tengo que esperar que se pronuncie un tribunal y como no hay ningún recurso, no hay nada, pues entonces, bueno, simplemente se queda Pero todo él igual. dice algo importante también, Complicado y es eso, delicado. que habría que interpretar o enviar nuevamente a conocer el espíritu del legislador en base a una ley que habla de una derogación que no fue declarada de manera explícita. O sea, que la Junta no puede hablar, pero la ley debe volver al Congreso para que se arregle, y ya ustedes saben cómo sería que la van a arreglar. Como Bueno, que- ya yo le dije a ustedes.
El gobierno de la tarde.